Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Hola amigos, yo estoy muy emocionada porque este programa me está fascinando y todavía ni empieza. A mí también, pero se trata precisamente de el arte de contar historias, el arte de transmitir conocimiento a través de manera ordenada, ir exponiendo todos los elementos que te ayudan a entenderlo. Claro, y que de alguna forma esto ha sido parte de nuestra historia y de nuestro viaje por todo el universo. Contar historias, compartir ideas, Sí. compartir emociones, sentimientos. Bueno, de hecho, recordemos que mucha de la transmisión del conocimiento de generaciones ancestrales se dio inicialmente precisamente con base en sentarse y platicar. ¡Claro! Y a través de ello era que se hacía la transmisión de conocimiento hacia generaciones posteriores. Pero, ¿qué nos ha traído de bueno compartir ideas? ¿Por qué es importante comunicarnos y, por supuesto, transmitir lo que pensamos y lo que sentimos? ¿Cómo puedo contar historias? ¿Y qué herramientas hoy están a nuestra disposición para poder platicar? Pues me urge ya que nos cuenten esa historia. Así que vamos a empezar. Bienvenidos, yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto es ¿Qué rayos? QRC. Exactamente, vamos a empezar. Las historias humanas más antiguas son las pinturas rupestres. En alrededor del 65% de nuestras conversaciones diarias estamos contando alguna historia. Hasta el siglo XIV la palabra historia se refería a algo real. Se cree que las fábulas de Esopo fueron creadas por un esclavo griego que vivió alrededor del año 5000 antes de nuestra era. 17 películas con la palabra historia han ganado algún premio Oscar. El surgimiento del lenguaje es, pues, prácticamente tan antiguo como nosotros mismos, porque ¿Ah, la sí? necesidad de comunicarnos nace desde la primera vez que se encontraron dos seres humanos. Por supuesto. Y que pudo haber empezado con murmullos, con gestos, con gruñidos, con señas. Ujú, sí, correcto. Y a más complejo, o de manera en que fue avanzando, con sonidos más estructurados. Y esto dio pie finalmente a un lenguaje complejo. Así es, y que nos dio la oportunidad de fantasear con lo que se nos ocurriera, de crear historias, de imaginar. Correcto. Ahora, ¿por qué es importante que podamos contar historias y que aprendamos a hacerlo de la mejor forma posible? Pues para contestar esa pregunta hemos preparado un reportaje para ustedes con la historia de cómo contar historias. Vamos a ver esta historia. El hombre siempre ha sido un animal social, es decir, ha vivido en grupos desde antes de que evolucionáramos en lo que somos actualmente. Y desde esos tiempos existía la inquietud por comunicar lo que pasaba en su vida diaria. Podemos verlo con las pinturas rupestres, en las que se plasmaban las actividades del día a día. Conforme pasó el tiempo nos fuimos volviendo más hábiles, nuestro cerebro se desarrolló mucho más y nos volvimos más inteligentes. Nuestras gargantas fueron capaces de emitir sonidos específicos y de repente creamos un lenguaje articulado. Todo esto nos condujo a la narrativa, a contar historias, de repente, y esto es un decir, porque tuvieron que pasar muchísimos años. Ya no platicábamos sobre lo que nos pasaba en el día a día, sino que empezamos a fantasear con las cosas que no entendíamos, sobre el origen del mundo, la explicación de fenómenos naturales como los rayos, la lluvia, entre otros. Y así empezamos a contar historias sobre ello. Es así que surge la narrativa. En la narrativa se cuenta un hecho de manera cronológica, es decir, tal como ha ocurrido a lo largo del tiempo, y en cada paso se puede ir añadiendo detalles para enriquecer el suceso en general. La narrativa se define como un género literario fundamental que puede ser oral o escrito. En la época antigua era primordial oral, ya que pocas personas sabían leer, y eran los juglares quienes se encargaban de viajar y contar historias de lugares lejanos. Así se iban construyendo mitos y también se fantaseaba con lugares lejanos. Algo que cambió definitivamente a la narrativa fue el lenguaje escrito. Gracias a él, las historias pudieron llegar a muchas más personas y se pudieron incorporar imágenes y símbolos. Y con ayuda de la tecnología, surgen nuevas formas de comunicación basadas en la narrativa, que básicamente son las que existen en nuestra vida diaria. Por ejemplo, historietas. Usan elementos gráficos que se complementan con textos para contar historias. A través de dibujos se busca complementar la idea escrita. El mejor ejemplo de esto son los cómics.
Radionovela es el elemento clásico de la narrativa. Usando la palabra se cuenta una historia, pero se apoya en la tecnología para producir efectos fantasiosos y para llegar a una mayor cantidad de personas. Cinematografía, que puede ser cine, televisión, series que al usar la imagen en movimiento complementan la narrativa clásica. Los personajes ya tienen un rostro. Con él nos pueden manifestar sus emociones y somos capaces de admirar su entorno. Videojuegos. Sí, los videojuegos también son parte de la narrativa clásica. A través de una interfase cuentan una historia, ya sea al aventurero que busca rescatar a una princesa, una invasión espacial, el descubrimiento de un tesoro, entre otros. Teatro. El representar personajes en un ambiente también es derivado de la narrativa. Por su ambiente cercano transmite de manera efectiva las emociones de los actores y su mensaje. Como puedes ver, la narrativa está en muchos elementos de entretenimiento modernos. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo seguimos buscando comunicarnos con los demás, decirles lo que sentimos y transmitir nuestras emociones. También, este programa es un derivado de la narrativa. Ya vimos en el reportaje las muchas formas de transmitir una idea y vimos ya, por supuesto, las formas clásicas. Las formas clásicas de contar una historia, pero también hay muchas otras, como las canciones, Piso. Por supuesto, porque aunque ustedes no lo crean, antes las canciones contaban una historia, no repetían una palabra una y otra vez hasta terminar la canción. Bueno, de todas formas cuentan a lo mejor alguna anécdota. Eso es muy cierto, eso es muy Pero cierto. también hay historias que se cuentan sin voz, como el ballet, como la danza. Por supuesto, que es una expresión corporal que nos ayuda a contar una historia. O la pintura, por ejemplo. Por supuesto. O ¿qué tal los memes? ¿Qué tal los memes? Que son hoy una expresión muy conocida que además encapsula no solamente una opinión o el peso de una opinión, es decir, positiva o negativa, sino una sensación respecto a esa opinión y por eso nos causan tanta gracia. Claro, porque te identificas con ellos. Exactamente. O las infografías, que hoy son, digamos, dibujos que a través de pocas representaciones visuales intentan explicar una idea más estructurada. Así que ustedes tienen mucha forma de hacerlo, pero si quieren saber cómo pueden empezar a contar una historia, Sí. solamente tienen que tener en cuenta estas cosas básicas. A ver. El narrador, El narrador, que que es quien cuenta la historia. que puede ser parte de la historia o no. Exactamente. Nada más puede estar viéndola. Tienes toda la razón. Los personajes, Sí. que son los que hacen la acción, Correcto. obviamente. La ambientación, que es donde se lleva a cabo, la época, etcétera. Correcto, esto sucedía en una zona lúgubre en la noche, a oscuras, Ajá. o con esta tormenta espantosa y este frío En tremendo. 1442. Exactamente. Nos ubican y nos dan un contexto, una sensación del momento en el que sucede una historia. Y luego, lo más importante de todo, es la trama, que es básicamente de lo que se trata. Y hay distintas formas de armar una historia. Por ejemplo, tú y yo podríamos armar una historia y lo pueden hacer en este ejercicio en este momento, igual en casa, con quien estén. Yo voy a comenzar diciendo algo, tú lo agregas, yo le agrego a lo que tú agregaste y vamos construyendo juntos una historia. Órale, va. Por ejemplo, el niño perdió su pelota cuando... El perro se atravesó la calle corriendo, Porque este perro se había soltado enojado por no comer, ya que su dueña era una mujer muy amargada. pero estaba amargada porque en realidad más bien estaba triste y sola por la historia que había vivido de joven. Entonces el niño fue a tocar a su puerta. Y sin saber que se iba a encontrar a una persona dulce en lugar de una persona enojada, lo que le dijo fue... Aquí está tu pelota. Y ella, en lugar de enojarse, lo que dijo fue... Gracias, hace mucho que nadie me visitaba. ¡Tandán! ¡Tan, tan! El chiste de ir construyendo una historia es precisamente ir agregando escenarios y circunstancias que bien pueden ser completamente adivinados o bien pueden ser un relato de algo que hayas presenciado o vivido. Pero, ¿qué te parece si para que tengamos más idea de cómo contar historias y estructurarlas de manera correcta, vamos a entrevistar a un experto? Vamos a la sala de entrevistas de ¿Qué rayos? Y estamos en la sala de entrevistas de ¿Qué rayos? Y agradecemos, por supuesto, la oportunidad de platicar con las amigas y amigos. Y este tema es un tema que nos gusta mucho, así que adelante, por favor, Dani. ¿Por qué es importante contar historias? Porque la mejor herencia que nos dio la especie humana es la palabra.
De hecho, somos, dentro de todos los animales que habitamos y compartimos este planeta, el más afortunado. La palabra es nuestra primera herencia, es nuestro tesoro más importante. La palabra, la que nos permite comunicarnos cosas, es quizá el inicio de la verdadera cultura humana. Por eso tenemos que contarnos historias. Todos tenemos muchas cosas que decirnos unos a otros. ¿En qué nos ayuda el contar historias? Contar historias nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Si yo no me entero de cómo va tu vida, ¿cómo puedo saber si te va bien, si te va mal, si te voy a saludar con gusto, si te voy a saludar con tristeza? Me interesa tu vida y quiero creer que a ti te interesa también la mía. Entonces, por eso es importante contarnos historias. Ahora, si estas historias son de gente que vivió antes que nosotros, es más interesante, es más sabroso todavía, porque puedo comparar cómo me está yendo a mí, a cómo les fue a otros que me antecedieron en la vida, en el oficio, en la ciudad. Es importante contarnos historias porque solo así podemos saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y sobre todo qué nos identifica unos a otros. ¿Cómo aprender a contar historias? Se aprende a contar historias desde la cuna. El cariño de tus padres, el amor que sientes que te rodea, todo eso te hace deseoso de poder comunicarlo a alguien más. La idea de contar historias, la importancia de contar historias está en relación de que somos seres sociales, somos personas que vivimos para estar junto con otros. ¿De qué manera podemos hacer más efectivo el contar historias? Dependemos mucho de cómo reacciona la persona a la que le estamos contando algo. Hay veces en que estás contando algo, una historia o algo gracioso que te ocurrió, algo que te contaron y que quieres que los demás se enteren, y entonces estás midiendo de alguna manera el efecto que causan tus palabras en la persona a quien le estás contando la historia. Ese es el primer acercamiento a tu propia narrativa, es decir, a la propia manera que cada uno tenemos de cómo debe contarse algo. Eso es. Bueno, ¿y qué ejercicios puedo hacer para mejorar mi narrativa? Bueno, para mejorar tu narrativa, el mejor ejercicio que puedes hacer es preguntarle a la gente si te entendió lo que dijiste, si fuiste claro. Y sobre todo leer mucho, oír historias de otros. Es muy sabroso contar las cosas que uno quiere contar, pero también es importante ponerse a escuchar de vez en cuando, o bien ponerte a leer de vez en cuando, y de esa manera comparar cómo otros contaron quizá lo mismo que tú estás contando. De esa manera poco a poco vas puliendo tu habilidad, vas sabiendo de qué manera funciona mejor tu relato y vas sabiendo cómo comunicarte cada día mejor, ya sea en el presente y, si lo dejas por escrito, rumbo al futuro. ¿Cómo puedo integrar otras formas de expresión o comunicación a mis historias? Bueno, contar una historia, sobre todo por escrito, es pues la necesidad de hacer garabatos. Esos garabatos son las letras. Entonces ya la letra te está indicando que hay maneras gráficas, es decir, dibujos a través de los cuales puedes contar algo. ¿De qué manera, de qué te puedes auxiliar para contar mejor una historia? Puedes tratar de ilustrarla, puedes hacer una ilustración, puedes darle un colorido, puedes mencionar, puedes apoyarte incluso con música, con imagen, con todo lo que hoy en día está disponible a tu alcance. La vida nos ha dado ahora una enorme cantidad de posibilidades expresivas. Esas posibilidades expresivas siempre han estado y estarán a favor de la palabra y al servicio de la palabra. Entonces puedes auxiliarte, repito, de dibujos, de colores, de imágenes, de música, de todo aquello que tú consideres que te ayuda a narrar mejor una historia, a contar mejor lo que quieres decir a otros. ¿Es importante contar historias con tantos medios de comunicación modernos y redes sociales, por ejemplo? Mira, pienso yo que es más importante que nunca contar historias porque tenemos más canales de comunicación, es decir, más formas de poder contar algo importante para nosotros para ver si le importa igual a otros.
existe algo que hace 20 años era impensable, la posibilidad de mandar un recado por escrito y que llegue inmediatamente al otro lado del mundo, prácticamente sin pasar más que una fracción de segundo. Tienes también la posibilidad de mandar imágenes a través de este medio de comunicación, esta red de redes, la internet famosa. Tienes también la posibilidad de generar tu propia música. Desde los teléfonos celulares que ya todo mundo tiene, se puede escribir música, se pueden contar historias, se puede armar algún tipo de estrategia narrativa apoyada por imagen. Yo creo que más que nunca antes, esta es la época para contar las mejores historias de las mejores maneras. Pues muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de responder nuestras dudas para las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Ahora vamos a un corte, pero regresando sigue el experimento con Juanjo. Sigue Juanjo, así que muy atentas y atentos.